¿Alguien sabe quién es este hombre? Yo sí. O sea, yo creo haberlo visto como nadando o algo así. O sea, como un deportista mucho. Algo así. Yo lo vi manejando. Tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. No, es Bueno, que hace deporte paralímpico. Yo no sé, no. él se llama Mae Bujiski. Eh, Él tiene síndrome de tetramelia. Ese síndrome es que no te permite desarrollar ni las piernas ni las manos. Eh, la infancia de él, según la biografía que dice que fue marcada por el bullying y la depresión. Eh, la depresión a los 10 años se intentó suicidar en la bañera de su casa y él es de una familia cristiana. A sus 15 años, es de una familia cristiana. A sus 15 años tuvo un encuentro con Dios, dice él, en el cual leyendo la Biblia encontró un pasaje de la Biblia sobre el ciego de nacimiento y se identificó. A sus 17 años, el conserje de la iglesia le pidió que compartiera su historia al mundo y entonces se volvió un exitoso orador y motivador. Ahorita se casó y tiene una familia y hijos. Bueno, esto me lleva a que al título de esta predica que dice Dios abre caminos donde no los hay. Amén. ¿Alguna vez has sentido que hay un lugar donde no hay salida y que todo está perdido? La pandemia. La pandemia fue una. Bueno, así se sintieron los israelitas frente al Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios mandó a Moisés, Dios mandó a Moisés y Aarón para liberar a su pueblo. Pero al faraón dejar ir a Egipto, se dio cuenta que estaba dejando ir a la mano de obra. Así de que trajo sus caballos y entonces fue a buscar al pueblo de Israel. Busquemos nuestra Biblia, Éxodo 14, versículo 13 al 14. Si alguien lo puede leer. Éxodo 14, que Versículo 13 al 14. yo lo tengo. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Amén. Ok. Aunque parecía que todo estaba mal, Dios sabía lo que hacía. A veces nosotros no podemos entender por qué estamos en situaciones difíciles, pero Dios nunca se equivoca. Es como cuando manejamos con un GPS. A veces nos llevas a un lugar donde nosotros conocemos a dónde vamos a ir, pero a veces nos desvías. Y tú dices, ¿por qué te desvío? Pero es porque a veces hay tráfico, tránsito, entonces siempre tomas varias rutas. Así es con Dios. Como Dios nunca se equivoca, Él siempre está a control. Ahora, Éxodo 14, 21 y 22 dice lo siguiente. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios hizo algo imposible para los humanos. No importa cuán difícil parezca la situación, para Dios no hay nada imposible. Ahora, quisiera que reflexionemos un poco. ¿Se sienten atrapados? ¿Hay algo que los preocupa? Dios puede abrir un camino que tú no puedes ver. Ahora, Éxodo versículo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 15.
versículo 25 nos dice algo. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí nos damos cuenta de que Dios pelea por sus hijos. No tienes que pelear con tus problemas tú solo, sino que Él te puede dar la solución a ese problema que tú tienes. Amén. Dios está contigo como estuvo con los israelitas. Dios puede ayudarte. Ahora, la conclusión. Dios tiene un plan para nosotros. Aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está a control de la situación. Dios abrió el mar rojo. A veces, digamos, nosotros estamos en una situación que parece muy difícil. Y a veces dicen, no, Dios no puede hacer esto. Pero en realidad Dios es el Dios de lo imposible. Y puede hacer bastantes cosas. Y la tercera conclusión es, Dios peleó por su pueblo. Eso quiere decir que a veces cuando, digamos, tú tienes una situación difícil y crees que tú puedes solo, no está bien. Dios pelea por ti y Él puede ganar la batalla que tú no puedes ganar. Amén. Bueno, Voy a ese hacer un fue. comentario. ¿Sabe que en una ocasión, eso que comenta Samuel con respecto a la Biblia de que el mar rojo se abrió y eso, había en Discovery un canal, o sea, un programa donde decía, explicando científicamente qué fue lo que pasó, que eso pasa. O sea, ellos lo ponían como que eso no es un milagro, Es sí, normal. y porque los vientos, yo no recuerdo bien porque yo estaba joven cuando eso, pero decía que los vientos del sur, los vientos del este se unen juntos en no sé qué cosa y entonces hacen que el mar se abra. Y eso pasa, entonces decían, en la región no sé qué pasó en esta región, que eso es normal. Entonces yo decía, yo después lo dije en la iglesia, y decía, que sí, es que las leyes físicas, o sea, todo eso lo creo Dios. La cuestión es que te estén persiguiendo y que todos esos vientos se unen juntos y abran el mar. O sea, porque ellos le dan la cuestión científica como menospreciando ese milagro. Como una Pero coincidencia. que cosas como esa pasen, justo cuando tú tienes ese momento difícil, y así pasa muchas veces en nuestra vida. O sea, bueno, a mí me ha pasado infinidad de veces que me dan un bono, que, o sea, de dinero. Una vez yo presté 500,000 pesos a una persona que lo necesitaba porque para un trabajo yo no tenía plata, sino que, o sea, le iban a dar un permiso de trabajo. Y resulta que me dieron 2 millones después, me prestaron para sacar los pasaportes, las cosas. ¿Cuánto sería? Uno dio 500 y por ahí me dieron. O sea, Dios siempre de una u otra forma, y cualquiera diría, bueno, pero es que te lo podían dar, sí, pero que lo den en el momento preciso y en que tú menos lo esperas. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está el milagro. ¿Cuántas carreras habrán sido? Y a todas les quitó la rueda. Eso. Sucede también de vez en cuando eso. Ahí no lo decíamos de las carreras, pero ¿por qué no hablan de que las carreras se les salieron las ruedas? La nube que bloqueaba en el desierto y luego la columna de fuego que bloqueaba en la noche en la oscuridad. En el calor. O sea, eso también sucederá. Hay que buscar porque puede hacer que suceda. Paciencia que vaya y lo busque, a ver si sucede. Ese es No otro, sucede, no vuelve a suceder desde entonces. ese es otro detalle que el mismo diablo, el enemigo ha querido como dejarlo oculto. Que no se descubra la verdad sobre esas cosas, porque si ahora con la tecnología que tenemos y con la ciencia de la arqueología, eso no sería un problema poder afirmar que todo lo que Samuel ha leído acerca de lo que pasó con ese ejército, de lo que Dios le dijo al pueblo, mira, con cuidado le dijo, porque los egipcios que ahora te persiguen, que ahora vienen a detrás de ti, no los vas a volver a ver jamás. Eso quiere decir que no solamente se perdieron los carros de guerra, los caballos, sino también las personas que perseguían al pueblo de Dios tuvieron que ver juntamente con todo lo que llevaban para poder hacerle daño al pueblo de Dios. Pero por alguna razón el enemigo, como decía el hermano, ha intentado socavar la historia bíblica poniendo a los científicos a hacer una ¿cómo se llama? Apología a lo que la Biblia dice.
y a poner en contra el dicho de lo que Dios dice con lo que la ciencia dice, con los descubrimientos de la ciencia. Pero la verdad es que si la ciencia fuera justa y fuera veraz, publicaría los hallazgos, porque los artefactos no se les hacen así por así de la nada. Dios conservaría eso y ahí está. Pero la ciencia no ha querido demostrar eso, porque el diablo no quiere que eso se confirme como una verdad bíblica. Pero a nosotros, ¿verdad? Todo esto nos sirve en base a nuestra propia experiencia de los momentos difíciles que pasamos, como dice Samuel, ¿verdad? Nosotros pasamos por momentos en los que a veces no encontramos la forma de salir al otro lado. Y cuando venimos a sentir, como dijo Emberly, tal vez puede ser que Dios tarde un poquito, pero llega, tanto bien llega. Para los israelitas, yo me imagino que ver el ejército que venía y tener el mar enfrente, más los desfiladeros que no podían escalarse, cada momento que pasaba, que el ejército se acercaba, para ellos era un tiempo muy valioso, estaban ahí perdiendo, ¿verdad? Sin embargo, cada paso que nosotros damos debe ser un paso de fe, confiando en que Dios va a obrar, como lo hizo con este pueblo. Y por eso la maravilla de que el mar se abriera, ¿verdad? Y el pueblo pasara en seco, es no solamente el poder de Dios, sino también la confianza que el pueblo manifestó en él. Ahora, hay que decir algo justo, y es que no todos confiaron en Dios. Mucha gente pasó en seco porque por los que de verdad creyeron en él. Se pegaron ahí. Exacto. Eso es así. Mire, no todos recibimos las bendiciones de Dios porque verdaderamente creemos en Dios, sino que a veces hay bendiciones que vienen por otros que creen en Dios. Muchos pasaron el mar rojo, en seco, por los que de verdad creyeron en Dios. Pero ahí había gente incrédula, gente pendenciera, gente que se quejaba por todo, que después de todo te hicieron la guerra al otro lado. Pero aún así Dios usó de misericordia. Bueno, aquí hay una frase de Elena G. White que dice: el paso del Mar Rojo fue una señal milagrosa para el pueblo de Dios, una manifestación clara de su poder para librar a los que confían en él. Hay un versículo en Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, con esta meditación, hermanos, les digo que meditemos sobre esto y que Dios está con nosotros siempre. A veces hay cosas que nosotros no creemos que sean verdaderas, pero se pueden lograr con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Amén.